Esas cosas de la novedad siempre son como muy raras. Imagina usted 25 minutos con el carro prendido. ¿Cuánta gasolina gasta en 25 minutos hacer fila, más el tiempo, más todo eso? Ayer muchos se quedaron traumados cuando dije que los populistas venían de todos lados. Porque hay quienes creen en esta manía de etiquetar todo, que los populistas son los de izquierda y que los conservadores, los que no les gustan los derechos sociales, son los de derecha. Y se trauman, por ejemplo, cuando el primer ministro de Irlanda resulta que es gay. Y dicen, no, espérame, pero ¿cómo puede ser conservador y gay? Bueno, porque así es. Los populistas vienen en todos los paquetes y son igual de peligrosos. Son una verdadera vergüenza. ¿Quiénes son los populistas? Mire, es fácil encontrarlos. Dicen que ellos son la solución, que cuando ellos lleguen todo se arregla, que todo se va a solucionar sin esfuerzo, que ustedes nada más espérense, llego yo y todo se arregla en 15 minutos, que todo funciona muy bien, que quienes no están de acuerdo con ellos son o de la oligarquía o de la mafia del poder o de no sé qué otro drama de la historia nacional. Le ofrecen siempre que todo es maravilloso, pero solo gracias a ellos. Y que si no se está con ellos, estén contra ellos y se es enemigo del pueblo bueno. Cuando las cosas no le empiezan a salir bien a un populista, dice, no, es culpa de los otros. Nunca es mi culpa, no, nunca es mi culpa. Es culpa de los otros, de los yanquis, del clima, de lo que sea, de las fuerzas ocultas, de reaccionarios, de los riquillos compradólares y todo ese tipo de cosas. Y hay que tener mucho cuidado, porque son peligrosísimos. Pareces candidato, David. No, es que, Sí. a ver, a mí lo que me preocupa candidato. es que cada vez hay más incentivos para que los candidatos de todos los partidos se vuelvan populistas. Pues el sí. que ofrece dar, y gano yo y a los tatuados les voy a dar un subsidio y a los que no usan corbata les voy a dar otro. Porque lo único que les interesa, desgraciadamente, es ganar la elección y luego ver qué hacen. Aquí y en todos lados. Es un proceso Ya lo de vimos. contratación. No, es que lo que pasa es que la política se ha prostituido de una manera asquerosa. Es un proceso ¿Antes qué era? Siempre ha sido asqueroso, la política siempre ha sido asquerosa, pero hoy es peor. Hoy el riesgo que tenemos como país, llevamos 25 años haciéndolo bien. En los países de América Latina, todos los de América Latina que han escogido el populismo, Brasil, Argentina, Brasil vivió el milagro brasileño. que duró 3 años, 4, Un poco más. 4 años. Bueno, a ver, ¿qué más? Hoy Brasil tiene 2 años consecutivos de caída en la economía y presumen, bueno, ya tuvimos un trimestre que crecimos, y se han empobrecido. Brasil, Argentina, Venezuela. ¿Quiénes son los países que han tomado medidas como las de México? Colombia, Panamá, Chile, Perú. Perú, y les va bien. Es a los países que les está yendo bien y que están siendo resistentes. El llamado que hay que hacer es, en la elección de este domingo y en la que viene el año que entra, es no votar por cualquiera que le ofrezca. Esa es tu visión. Pero hay que la gente hacerlo. vote por quien quiera. Que vote, la gente pero es que- mucho más inteligente que nosotros. Bueno, que tú está difícil. Pero que uno sin Qué bueno duda- que lo reconozcas, pero no es así. Pero Pero yo sí la gente creo es que mucho más tenemos una inteligente. obligación No, de no. dejar claro que los populistas, cualquiera que esté ofreciendo, porque además ofrecen el dinero como si fuera suyo, no de los contribuyentes, no de quien trabaja. Dicen, no. ¿Vas a votar Yo el no- domingo? No, ya te dije que Pero te la quiso soy habitante del Distrito Federal. Creo Creo que hasta casi vecino tuyo soy ahora, soy de ¿Sí? esos rumbos. Haces bien. Bueno, remátala antes de las Tampoco tuve elecciones. mucha opción, Hay que tener muchísimo cuidado con las declaraciones de Agustín Carstens. No dijo que va a haber un repunte en la inflación, repitió lo mismo que ha venido diciendo desde abril, que la inflación va a subir y que a finales del año va a tender a desplomarse. No ha cambiado para nada su discurso. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen El Televisión. presidente Trump ganó puntos en la región carbonífera de Kentucky. Su decisión de retirarse del Pacto Climático de París ha sido aplaudida por muchos mineros desempleados. Creen que ahora recuperarán sus puestos de trabajo. Hoy ha sido un gran día en la industria del carbón. Trump prometió generar puestos de trabajo. Eso es lo que dijo y lo que está haciendo. Estoy orgulloso de él. Pero aún no está claro si recuperarán sus empleos.
La proporción de carbón destinado a producir electricidad bajó del 45 al 30% en 2010. La bajada del precio del gas natural derivada de la extracción por fracking le restan rentabilidad. Los últimos datos de consumo energético en Estados Unidos muestran que el petróleo sigue en cabeza con el 35%, seguido del gas natural con el 28% y el carbón con el 18%. La energía nuclear supone el 9% y las energías renovables suman un 10% de la producción total. Estas industrias condenan el abandono de Estados Unidos al Acuerdo de París. Es un día triste para los estadounidenses. Tienen un presidente que no reconoce la amenaza que supone el cambio climático para la humanidad. Sin embargo, la proporción de energías renovables sigue incrementándose en los Estados Unidos, entre otros factores, por el fuerte descenso de los costes en los últimos años. Cada vez más estados apuestan por la energía solar y eólica. Grandes consorcios como ExxonMobil invierten cada vez más en energías renovables. This decision leaves Donald Trump and the right wing of the Republican Party isolated within the United States because the vast majority of cities in America are fighting climate change and going way beyond what even the Paris Agreement calls for. The states and the counties and cities are not waiting for the misleadership of Donald Trump. We're moving forward without Donald Trump. La crisis política en Brasil dio el sábado un nuevo giro con el arresto de un hombre de confianza del presidente Michel Temer. El exdiputado Rodrigo Rocha Loures fue encarcelado por orden del juez Edson Fachin a cargo de la operación Lava Jato sobre la red de sobornos en Petrobras. Rocha Loures había sido filmado en marzo cargando una maleta con 500.000 reales, unos $150.000, que de acuerdo con delaciones de ex ejecutivos del gigante del grupo cárnico JBS, correspondían al pago de sobornos. Uno de los dueños de JBS indicó a la justicia que Rocha Loures había sido designado directamente por Temer para recibir sobornos a cambio de favores a la empresa. Temer se encuentra en el ojo del huracán tras la divulgación el 17 de mayo de una grabación en la que parece aprobar el pago de sobornos para comprar el silencio de un exdiputado preso durante una conversación en su residencia con uno de los dueños de la compañía cárnica. El caso valió la apertura de una investigación contra Temer y Rocha Loures por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal. Según la prensa, Rocha Loures podría asestar un tiro de gracia al debilitado mandatario si llega a un acuerdo con la justicia a cambio de una reducción de pena. El episodio se produce a pocos días de la apertura, el martes 6, de un juicio en la Corte Electoral por abuso de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014 que podría costarle el cargo a Temer. China y la Unión Europea reafirmaron el viernes su intención de abanderar la lucha contra el cambio climático, tras el anuncio de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Creemos que el Acuerdo de París refleja el mayor pacto de la comunidad internacional respecto al cambio climático y las partes deben valorar este resultado tan difícilmente conseguido. No hay vuelta atrás en la transición energética. No hay retroceso en el Acuerdo de París. El acuerdo, alcanzado en diciembre de 2015, busca limitar las emisiones de carbono y controlar el alza de la temperatura del planeta. El compromiso de China y Estados Unidos, que representan entre ambos cerca del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, había sido crucial para lograr el pacto. El comisario europeo de Acción por el Clima indicó que la Unión Europea buscará nuevas alianzas que incluyen a empresas estadounidenses. Yo creo que en este momento decir que alguien pierde o gana es ser equivocado. Aquí el que pierde es el mundo. Responsables de compañías como Tesla, Disney, General Electric e incluso las petroleras ExxonMobil y Chevron reiteraron sus compromisos con el pacto climático.
Y para analizar el tema vamos a traer a nuestro panel, nuestra analista política Úrsula Moreno desde el estudio parlamentario en Berlín y el periodista Alberto Fernández desde Bruselas. Los saludamos a ambos. Alberto, me gustaría comenzar con vos, porque en esta cumbre de Bruselas las partes no lograron suscribir una declaración para reafirmar su compromiso con la implementación del tratado que fue firmado en París en 2015. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, algunos desencuentros en materia comercial y económica no ha permitido generar toda esa imagen de unidad que habrían querido la Unión Europea y China. Sin embargo, aún así, la reunión fue histórica, probablemente la más fructífera de todas las que ha habido entre la Unión Europea y China, según aseguró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Una reunión que ha servido para ver todos los puntos que tienen en común Europa y China y también para ver acercamientos en muchas materias, no solamente en la relación entre ambas partes, sino también en el ámbito global, como por ejemplo pues en lo que se refiere a la crisis migratoria, a Corea del Norte, también a la seguridad en África y sobre todo en un punto crucial, en el del clima. Aquí sí que no hay fisuras. La Unión Europea y China seguirán siendo los abanderados de esa lucha contra el cambio climático y seguirán protagonizando ese encuentro por los acuerdos de París que seguirán llevando adelante en su agenda en el futuro. Úrsula, la firma del Acuerdo Climático de París fue liderada por Estados Unidos de la mano de Barack Obama. Y ahora tenemos un Estados Unidos de la mano de Donald Trump que se retira y queda un vacío. ¿Va a asumir Alemania ese rol protagónico en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional? Ya lo está asumiendo Mariana. Las palabras de Merkel no podían haber sido más claras. Ya lo escuchábamos en el reportaje. De hecho, nadie nos detendrá. Parece que cuando queda ese hueco libre, la potencia económica en Europa está llamada a ocuparlo, o al menos así lo ha decidido Merkel. Eso sí, no lo quiere hacer en solitario y por eso va en consenso con Macron en Francia, con Gentiloni en Italia, que han utilizado prácticamente las mismas palabras cuando decían que ese acuerdo es irreversible y es innegociable. Un claro mensaje también a Estados Unidos. Lo cierto es que el año que viene van a faltar un importante y sustancioso aporte de Estados Unidos a ese fondo verde, precisamente para sufragar a los países con menos recursos a batallar el cambio climático, pero Merkel ya ha dicho que muy probablemente hay otros mecanismos, como por ejemplo el Banco Mundial. Lo cierto es que si Alemania quiere asumir ese liderato en la batalla contra el cambio climático, también tiene que hacer primero sus deberes en casa, pues, por ejemplo, no ha puesto todavía fecha al abandono del carbón en este país. Úrsula, recién decías que Alemania no lo quiere hacer solo. En este contexto, ¿puede ser que busquen aliados ahora en el viaje a Argentina y México que va a suceder la próxima semana? Pues sí, de cara a ese G20 que se celebra dentro de 5 semanas aquí en Hamburgo, Merkel ya ha mantenido encuentros previos con otros mandatarios de este grupo del G20. Esta semana viajará a Argentina, viajará a México y buscará ese firme compromiso de los mandatarios que, por otro lado, tanto Peña Nieto como Macri hoy ya han mostrado su respaldo al acuerdo climático. Es muy probable que el G20 se convierta en eso, en 19 contra 1 finalmente, con Merkel como anfitriona y como líder en esa batalla contra el cambio climático. Alberto, Trump se salió del acuerdo transpacífico, que muchos consideraban clave para contener la expansión de China. Después le quitó apoyo a sus socios de la OTAN. Después se sale del acuerdo climático de París. En temas de liderazgo, ¿no es esto una especie de regalo para China? Lo que está claro es que Estados Unidos y la Unión Europea siempre habían tenido una relación privilegiada hasta ahora. Sin duda habían estado en sintonía en muchos aspectos, sobre todo durante, evidentemente, la administración Obama. Ahora, en cambio, con todas estas críticas y estas acciones que van en contra de la Unión Europea por parte de Estados Unidos, ahora Europa se replantea un poco ese lugar estratégico con sus socios y deja la mano tendida, como lo ha hecho en esta jornada en la reunión con China, pues precisamente al país asiático, que de hecho podría tener mayor relevancia en el futuro en las relaciones. Sin duda podemos estar ante lo que podría ser el principio de un reordenamiento del equilibrio mundial a nivel político, pero sin duda esa relación con China todavía es un poco joven, por así decirlo. Hemos visto hoy no han alcanzado todos los acuerdos que querían, así que todavía ese equilibrio de poderes pues tardará en hacerse si es que realmente se lleva a cabo en el futuro. Úrsula Moreno y Alberto Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. El Acuerdo de París sobre el cambio climático perdurará a pesar de la decisión de Estados Unidos de retirarse del pacto. Es el sentir de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía
tras el diálogo Unión Europea-China de alto nivel de energía en Bruselas. The European Union deeply regrets. La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del presidente Trump para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un ejercicio de responsabilidades colectivas de 195 partes que enfrentan el calentamiento global, la lucha contra el cambio climático y juntos establecer la herramienta más eficaz para luchar contra el cambio climático. El Acuerdo de París es adecuado para el propósito. El Acuerdo de París está aquí para quedarse y los 29 artículos del Acuerdo de París no han de renegociarse, deben ser implementados. El planeta puede seguir contando con Europa para el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea reforzará sus asociaciones existentes y buscará nuevas alianzas, dijo Cañete, haciendo hincapié en que Europa y sus socios en todo el mundo están listos para liderar el camino y trabajar juntos para enfrentar uno de los desafíos más apremiantes de todos los tiempos. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua. Donald Trump contra el planeta y todos contra Trump. La decisión del presidente de Estados Unidos de sacar a su país del Acuerdo del Clima de París ha provocado numerosas reacciones sociales y políticas. Entre los máximos mandatarios europeos el discurso es firme al tiempo que prudente, como es el caso de Angela Merkel. La decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París es muy lamentable y me expreso de manera muy contenida, declaraba la canciller alemana. En Bruselas, Jean-Claude Juncker avisaba de las consecuencias que puede acarrear la decisión tomada por el gobierno estadounidense. El presidente de la Comisión Europea considera la acción de Trump como el inicio de un viaje sin retorno. No hay vuelta atrás a la transición energética, no hay vuelta atrás al Acuerdo de París, sentenciaba Juncker. La renuncia estadounidense al tratado puede provocar, en el peor de los casos, un aumento adicional de la temperatura en 0,3 grados centígrados. El objetivo fijado en París era que el calentamiento global no superase los 2 grados a finales de este siglo. Jerry Brown, gobernador de California, prometió el jueves resistir la retirada del presidente Donald Trump del Acuerdo de París sobre cambio climático. En un comunicado, Brown dijo que California se resistirá a este camino equivocado antes de que Trump terminara su discurso en la Casa Blanca anunciando su decisión de retirarse del acuerdo internacional. Es urgente porque lo que hagamos hoy creará consecuencias irreversibles en los próximos años. El tiempo se está acabando. Esto es muy serio. Si los Himalayas comienzan a derretir su hielo más rápidamente, más dramáticamente, esto causará mucha tensión, mucho sufrimiento. En California, nuestros incendios no son solo en el verano, sino en la mayor parte del año. Ya estamos experimentando el efecto del cambio climático. En 10, 15, 20 años, los mares subirán, el clima será mucho menos benigno, por lo que es imperativo que actuemos. Brown realizará un viaje a China para fortalecer los lazos en materia de cambio climático, energía limpia y economía. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gran decepción. Fue el calificativo lanzado por Naciones Unidas ante el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, como lo dio a conocer el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric. La decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático supone una gran decepción para los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la seguridad global. El Acuerdo de París fue adoptado por todos los países del mundo en el año 2015 porque reconocen el inmenso daño que el cambio climático ya está causando y la enorme oportunidad que la acción climática presenta. El presidente estadounidense Donald Trump había explicado que decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París por considerar un pacto injusto para su país. El secretario general confía en que todas las partes del Acuerdo de París seguirán demostrando visión y liderazgo, junto con muchas otras ciudades, estados y empresas dentro de Estados Unidos y del mundo, trabajando para la baja emisión del carbono, el crecimiento económico resiliente que cree empleos de calidad y mercados para la prosperidad del siglo XXI. Finalmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo votos para poder trabajar con Estados Unidos y el resto del mundo en la construcción de un futuro sostenible, del que dependen nuestros nietos. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Sírvanse levantar la mano. La ONU amplía sus sanciones contra Corea del Norte tras un acuerdo entre Estados Unidos y China. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad la resolución que amplía las sanciones económicas impuestas al régimen de Pyongyang
por su programa balístico y nuclear. El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad. El Consejo de Seguridad está enviando hoy un mensaje claro a Corea del Norte, que deje los ensayos con misiles balísticos o afronte las consecuencias. Nunca cerramos la puerta al diálogo, pero como hemos dicho antes, todas las opciones para responder a futuras provocaciones deben permanecer en la mesa. El sí de Pekín confirma su desmarcamiento progresivo del vecino norcoreano y su acercamiento a Estados Unidos. China se opone a los lanzamientos de misiles llevados a cabo por Corea del Norte. La resolución muestra la posición unida de la comunidad internacional contra el desarrollo de programas nucleares y de misiles por parte de Corea del Norte. El texto amplía a 4 empresas y 14 individuos más, incluido el responsable de las operaciones de espionaje de Pyongyang, las sanciones impuestas previamente al régimen de Kim Jong-un a raíz de los últimos ensayos nucleares. La Unión Europea y China reivindican su defensa del Acuerdo de París. Sucede durante una cumbre bilateral en Bruselas después de que Trump anunciara la decisión de retirar a Estados Unidos del pacto firmado a finales de 2015. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. La lucha contra el cambio climático y toda la investigación, innovación y desarrollo tecnológico que traerá consigo continuará con o sin Estados Unidos. Según el primer ministro chino, Li Keqiang, Pekín y Bruselas mostraron una unidad que será muy útil para un mundo cada día más inestable. Los mandatarios suscribieron una declaración conjunta en la que garantizan su compromiso político con la aplicación del Pacto contra el Cambio Climático. Durante esta cumbre también se firmaron otros 10 acuerdos sobre temas como cooperación aduanera, propiedad intelectual y energía. El comercio también fue punto clave en las conversaciones. La Unión Europea es el principal socio comercial de China y este país es el segundo de la Unión, solo por detrás de Estados Unidos. El líder de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, planteó, entre otros asuntos, la cuestión del impacto de la sobrecapacidad china en la industria de los 28. Por su parte, Li Keqiang llamó a respetar las normas internacionales para lograr un libre comercio más justo e igualitario. A propósito de derechos humanos, asignatura pendiente de Pekín, Tusk señaló que se discutió cómo puede mejorar China en asuntos como la libertad de expresión y de asociación, así como el respeto a las minorías. Que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos saldrá del Acuerdo de París de Cambio Climático fue un acto valiente y demostró liderazgo. Así defendió la decisión el jefe de la Dirección de Protección al Ambiente, o la EPA, Scott Pruitt, quien repitió que su país no tiene nada de qué disculparse por esta posición. Pruitt estuvo presente en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. No pudo aclarar él tampoco si el presidente Donald Trump todavía piensa que el cambio climático es una farsa. Insistió que el enfoque de la decisión fue si el acuerdo es o no bueno para los estadounidenses. Lo cierto es que siguieron las reacciones este viernes de políticos, empresarios, autoridades al anuncio que hizo el presidente Trump el jueves sobre la salida de su país del cambio climático, el retiro que él anuncia del país. Acuerdo que es voluntario, que no es vinculante, del que en teoría, de hecho, para salir, bueno, pues tendría que esperar, y esto ocurriría, la salida, en el año 2020. Pero mientras eso ocurre, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció que se asegurará de reunir $15 millones para apoyar las operaciones del brazo ejecutivo que coordina ese Pacto de París, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por su parte, Sir Richard Branson, presidente y fundador de la aerolínea Virgin, critica también la decisión del presidente Trump. Dice que la historia no tratará a Donald Trump de forma amable, ya que asegura fue una decisión catastrófica, y señala que se podrían haber creado cientos de miles de empleos en el sector de las energías limpias. Pero la más importante es si este último pronunciamiento es o no una evidencia de una tendencia de la que hemos hablado con mi siguiente invitado en los 5 minutos que me quedan, Marcos Trohijo, codirector del BRIC Lab, para quien en el libro que ya escribiste, Marcos, había en el año pasado evidencias que se habían acumulado de un mundo en desglobalización. ¿Es esta una más o ya no? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, gracias. Me parece, Gabriela, que la decisión de Estados Unidos bajo Donald Trump de salir del Acuerdo de Cambio Climático es más un capítulo en esa tendencia, no solamente de Estados Unidos, pero de muchas potencias occidentales,
de abrazar a princípios esses de globalização, de desglobalização. É decir, políticas mais proteccionistas em termos de comércio e inversões, mais restrições à livre circulação de pessoas, de ideias e, claro, uma ênfase muito mais pequena em los mecanismos multilaterales de que esse exemplo o acordo de câmbio climático. Me parece que Estados Unidos bajo Trump aún no ha compreendido que o meio ambiente e o clima global não conoce fronteiras, afeta a todos uniformemente. E nesse sentido, me parece que tal decisão tiene 3 impactos muy negativos para Estados Unidos. Uno, pone a la Casa Blanca contra un consenso que emerge de la comunidad científica. 2, pone a Estados Unidos en confronto con otras potencias del G7, por ejemplo, que han abrazado ese acuerdo. Y 3, claro, muestra que la cooperación internacional, que era una de las características de aquella globalización profunda que vivimos desde el fin de la Unión Soviética hasta la gran recesión de 2008, está cada vez más floja y por consecuencia me parece que tenemos ahí no necesariamente la tendencia de nacionalismos, pero una tendencia de individualismo nacional, donde el ejemplo más claro es aquel de la presidencia Trump en Estados Unidos. Ok, dicho lo cual, déjame, te incorporo a los protagonistas del lado contrario. Y aquí estamos hablando de empresas que son representativas de esa globalización profunda, que son redes sociales, empresas tecnológicas incluso, e incluso hasta petroleras que tienen operaciones globales, haciendo digamos que ese contrapeso a esa posición. Esas son las empresas, pero también ya estamos hablando de una Europa que no llegó Marine Le Pen, pero sí llega un presidente Emmanuel Macron, que además ahora ya todo el mundo está hablando de esta gran amistad que tiene con Justin Trudeau, otro líder que también se mira con muy buenos ojos. Y este pronunciamiento global de nosotros sí vamos para adelante, ¿cómo hace contrapeso a esa desglobalización estas otras dos, digamos, protagonistas? Siempre me pareció, Gabriela, que ese periodo de desglobalización, o mejor dicho, de riesgo de desglobalización que nosotros estamos viviendo, es más una fase de excepción que no tendrá una duración muy larga en la historia. Me parece que ya en los próximos 4 o 5 años volveremos a lo que a mí me gusta llamar la reglobalización, es decir, una énfasis en la cooperación internacional un poco más grande por los propios intereses de esas empresas transnacionales, muchas de ellas americanas. Mira, por ejemplo, la reacción que gente como Elon Musk y otros grandes líderes de las empresas de alta tecnología que se ubican en Estados Unidos han tenido ante esta decisión de salir del acuerdo climático. Y claro, me parece que mismo en términos de Estados Unidos es muy temprano decir que la sociedad americana, que el gobierno norteamericano enseña aquí una tendencia de decir no al liderazgo y de entregar al mundo a China. Me parece que en los 3, 4 próximos años, los Estados Unidos reencontrarán su camino hasta un liderazgo global y ese será, me parece, el destino también de Estados Unidos bajo una situación post-Trump. Me quedan menos de 3 minutos, Marcos Trohijo. En esa reglobalización, aquí quiero ponerte al último protagonista y es el protagonista que llevó parte de ellos a la presidencia Donald Trump y son los votantes que en Europa, que en Estados Unidos, que incluso en Europa todavía tienen este empuje en estos movimientos nacionalistas y acá en Estados Unidos. En esa reglobalización, ¿cuánto y de qué manera va a tener, digamos, voz y va a dar forma el ciudadano de otra generación que no se alcanza, digamos, a sumar a este cambio y revolución tecnológica, etcétera? Me parece, Gabriela, que esos fenómenos como Brexit y como Trump son casi como males necesarios, porque muchas de esas políticas proteccionistas, muchas de esas énfasis en el contenido local, muchas de esas tentativas de reindustrialización de acuerdo con presupuestos teóricos de los años 60 y 70 van a fracasar de una manera muy clara. No se crearán nuevos empleos en el Rust Belt, no se crean nuevas oportunidades de trabajo para gente que está asociada a la segunda revolución industrial. Entonces, mejor sería que toda la energía fuera destinada al reentrenamiento, a nuevas plataformas de educación para que esa gente pueda estar preparada para competir en lo que ahora
Klaus Schwab, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, llama del talentismo, que es algo intensivo en tecnología. Es mejor mirar y prepararse para el futuro do que hacer un camino artificial hacia el pasado. El mundo en desglobalización y en esta recomposición, en ojos de Marcos Troijo, codirector del BRIC Lab. Muito obrigada. Gracias, Gabriela. Obrigado a você. Y feliz fin de semana a ustedes. Nos vemos desde Cancún, por cierto, la próxima semana. Hasta entonces. We will succeed because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again. Thank you. Miles de estadounidenses salieron a las calles el sábado para protestar contra el presidente Donald Trump. La Marcha por la Verdad reclamó que el mandatario aclare las dudosas relaciones entre su administración y las autoridades rusas. Estamos aquí reclamando que haya más responsabilidad, más transparencia, que salga a la luz la verdad para que ningún régimen hostil pueda hackear de nuevo nuestras elecciones. También hubo lugar para reclamos por la decisión de Trump de abandonar el Acuerdo de París sobre el clima. Creo que Donald Trump y el Partido Republicano están destruyendo la democracia de nuestro país y del mundo. Y creo que él es increíblemente peligroso. Está destruyendo nuestra credibilidad y el mundo al salir del Acuerdo de París. La protesta tuvo lugar pocos días antes de una esperada audiencia ante el Senado del exdirector del FBI, James Comey, quien lideraba una investigación sobre la relación con Rusia hasta que Trump lo despidió a inicios de mayo. Y uno de los primeros en criticar la postura del presidente Donald Trump fue el expresidente Barack Obama, quien vio destrozada su política medioambientalista. En un comunicado acusó a Trump de poner a América en el pequeño puñado de países que rechaza el futuro. Obama escribió hace un año y medio: el mundo se unió en París en torno al primer acuerdo global para situar al mundo en el camino de las bajas emisiones de carbono y proteger al planeta que dejamos a nuestros hijos. Y recalcó: fue el liderazgo firme y con principios de Estados Unidos en el escenario mundial el que hizo posible justamente ese logro. Y es que dilataron más de 3 años para lograr este Acuerdo de París, que hoy, sin más ni más, y no se echa para abajo el acuerdo, sencillamente que Estados Unidos, uno de los que más contaminan en este planeta, pues se baja del barco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión. Vladimir Putin echó un cable a Donald Trump después de que Estados Unidos abandonara el Acuerdo de París contra el cambio climático. Lo hizo durante la celebración del Foro Económico Internacional que se lleva a cabo en San Petersburgo. Yo no juzgaría a Trump, dijo, porque fue el presidente Obama quien tomó esas decisiones. Quizás el actual presidente considera que estas no están debidamente pensadas. Tal vez cree que no existen los recursos necesarios, acotó Putin. Con ello demostró una vez más su interés por normalizar las relaciones con Washington. Ante un multitudinario auditorio internacional de políticos y hombres de negocios, el jefe del Kremlin evitó criticar a Trump por su polémica decisión. Sin embargo, admitió que podría haber optado por modificar sus obligaciones sin salirse del tratado. Por otro lado, el mandatario ruso volvió a rechazar la supuesta injerencia de Moscú para favorecer al actual inquilino de la Casa Blanca y recomendó a aquellos que promueven lo que él llama la campaña informativa antirrusa en Estados Unidos que se tomen un calmante. Putin niega que Rusia haya apoyado la campaña presidencial de Trump. Volvió a rechazar la supuesta injerencia de Moscú para favorecer al actual inquilino de la Casa Blanca y recomendó a los que promueven la campaña informativa antirrusa en Estados Unidos que se tomen un calmante. Señor Putin, usted declaró esta semana a un periódico francés que Rusia está siendo acusada de interferir en las elecciones estadounidenses por gente que perdió las elecciones y que no quiere admitir su derrota. Pero son 17 agencias de información confidencial de Estados Unidos las que han llegado a la conclusión de que los rusos sí interfirieron. Es algo dicho por funcionarios de carrera no partidistas. He leído esos informes e incluso en esos informes no hay nada concreto, tan solo hay suposiciones y conclusiones basadas en suposiciones, tal cual. En respuesta a la pregunta de dónde está la prueba, es que en este tipo de campañas de desinformación es intencionadamente difícil encontrar pruebas inequívocas. Lo que dicen los expertos es que podría haber sido falsificado, ocultado, y no es solo un elemento, es que son 100 elementos los que apuntan a Rusia.
El problema no somos nosotros. El problema está en la política interna estadounidense. El personal de campaña de Trump, el equipo de Trump, fue muy eficaz durante la campaña electoral. Incluso a mí mismo me pareció que demasiado. Es cierto, pero parece que tenía razón. Trump encontró una cercanía a grupos de población y de votantes por los que apostó y le votaron. El presidente ruso lanzó un cable a Donald Trump con el cambio climático. Ante un multitudinario auditorio internacional en el Foro Económico de San Petersburgo, excusó al presidente estadounidense asegurando que no existen recursos necesarios para mantenerse en el Acuerdo de París. El consenso mundial entre los científicos es que el mundo se está calentando debido a la actividad del hombre. Por eso, en París, en 2015, 195 países firmaron un acuerdo comprometiéndose a reducir la emisión de contaminantes que favorecen el calentamiento. Calentamiento al que hacen responsable de fenómenos climatológicos extremos, como sequías sin precedentes, huracanes nunca antes vistos, lluvias torrenciales. Hoy, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se sale de este acuerdo contra el cambio climático. Solo otros dos países no forman parte de este acuerdo. Nicaragua, porque consideró que no era lo suficientemente ambicioso, y Siria, que estaba inmerso en una guerra civil. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord but begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. So we're getting out, but we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. Pues si se puede, qué bueno, y si no nos acordamos o no llegamos a un acuerdo con el mundo, pues también está bien. Las palabras del presidente de Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas al segmento de Economía Creativa, un espacio que DW dedica a iniciativas novedosas y emprendimientos pujantes en América Latina. Hoy nos encontramos en Montevideo, capital de Uruguay. Les vamos a presentar a Ecocinema, una plataforma que combina la democratización del acceso a la cultura y la educación con el fomento de energías renovables. Todo lo que puedes imaginar es real. Es la cita de Pablo Picasso que los creadores de Ecocinema utilizan para presentar su ingenioso emprendimiento. Ellos imaginaron una camioneta que recorriese América Latina con un panel solar en el techo y que la energía acumulada durante el camino sirviese para llevar el cine allá donde nunca había llegado antes y también para formar a jóvenes y adultos sobre el valor de un consumo energético sostenible. Primero lo imaginaron y luego lo hicieron posible. Visitamos a Federico Lemos y a Gonzalo Lamela en sus oficinas de Montevideo para preguntarles sobre los orígenes de una iniciativa económica, educativa y cultural modélica para Uruguay y que ya ha traspasado las fronteras de este pequeño país sudamericano. Fede y Gonzalo, ¿cómo surge la idea de Ecocinema? El año 2012 fue el año internacional de la sustentabilidad. Entonces ahí fue como el disparador para empezar a pensar por ese lado cómo podríamos nosotros ser sustentables y cómo podríamos promocionar la sustentabilidad. Y ahí, bueno, se nos ocurrió la idea que la mejor posibilidad era que la energía nuestra fuera sustentable y ahí fue que empezamos a investigar cómo podíamos adaptar nuestra unidad a energía solar fotovoltaica y cómo podíamos crear esos talleres educativos y que el vehículo nuestro fuera como un mensaje de sustentabilidad que recorría todo el país. Ecocinema pasó a ser una red itinerante, no solamente que busca democratizar el acceso a la cultura y a los bienes culturales y al cine,
busca ser una herramienta de educación efectiva y busca colaborar en algo muy importante, que es formar a las nuevas generaciones de nuestro país y de la región y prepararlos para lo que se viene, el cambio de la matriz energética de nuestro continente. Más de la mitad de la energía que consume Uruguay procede de fuentes renovables, un cambio de matriz impulsado por políticas de Estado. Pero ese cambio de modelo solo puede ser completamente efectivo con medidas pedagógicas para la población. Por eso visitamos el Ministerio de Educación y Cultura, con el que colabora estrechamente Ecocinema. Aquí nos encontramos con Laura Barcia, coordinadora de la Red Nacional de Educación Ambiental. Entendemos que Uruguay se encuentra en un proceso de cambio de modelo energético y que Ecocinema se inserta en ese cambio. ¿En qué medida ayuda Ecocinema a fomentar ese tipo de economía verde o economía basada en energías renovables? A ver, educación ambiental es políticamente correcta. Usar energías renovables es fantástico. Ahora, ¿cuánto de marketing puede tener eso? ¿Cuánto de bluff, cuánto de cartón pintado y no de realidad? Entonces, para mí el orgullo o el éxito de este proceso tiene que ver con que efectivamente generamos chispacitos de luces en las comunidades de que esto es posible. La gran llegada de Ecocinema generó que podíamos llegar a cada pueblo y con este discurso de que en realidad se podían aportar, se podían experimentar, se podían tener un montón de nuevas opciones a partir de los paneles solares, de lo que era el panel fotovoltaico, de que se podía gestionar de otra manera los recursos y que además fue un aporte interesantísimo porque el involucramiento que tuvimos fue muy fuerte porque si bien nosotros mandábamos nuestro educador ambiental, los técnicos de la camioneta fueron parte del equipo educativo. Entonces hizo ahí una simbiosis re linda porque iban la camioneta, insisto con la imagen del circo, porque era como el trencito de la camioneta con los educadores, los técnicos y eran un equipo solo. Nos subimos a la nave solar de Ecocinema para acompañar a uno de sus equipos al interior de Uruguay, un país con una enorme brecha entre su capital, que acumula la mitad de la población total, y el interior rural, menos densamente habitado y con carencias en infraestructuras. Nuestro destino es Aiguá, una población de apenas 3.000 habitantes situada a más de 2 horas en auto de Montevideo. El primer objetivo de Ecocinema aquí es explicar a la población local la importancia de la energía renovable y el potencial que ésta tiene para su día a día. Bueno, bienvenidos a la nave. Los alumnos de la escuela primaria son los principales receptores del mensaje. Las nuevas generaciones de uruguayos del interior del país se enfrentan a una realidad diferente a la de la gran capital. El niño rural no solo tiene que asistir a la escuela, el niño rural se ve también como más obligado a participar en las tareas laborales también de la familia, como cuidar el campo o diferentes tareas de campo que nos han comentado, desde arar hasta manejar un tractor o hacer un alambrado. Entonces, esas tareas que tiene que hacer también, que a veces son mucho más importantes en el sentido inmediato para el niño y para su familia, impiden que también su desarrollo escolar anual sea el óptimo o el correcto. ¿Qué tipos de carencias crees que sirven para que este tipo de talleres cubren en este ámbito rural? Sin duda que todo lo que es la información relacionada con la energía fotovoltaica, la energía solar, que ellos ven en ejemplos como los pastores eléctricos con los que controlan el ganado o en sus propias casas. Ellos entienden bien cómo funciona el sistema, entienden y aprenden de qué manera también pueden fabricar o generar dispositivos que le puedan ayudar también a suplir esa necesidad que tienen como la de tener energía, si bien a menor escala, porque nosotros enseñamos algo que no es industrial, es algo que pueden hacer ellos con materiales de su casa, les enseña a entender también cómo es todo el proceso de la electricidad. Y llega la hora del espectáculo. Tras los talleres, el equipo de Ecocinema prepara el escenario para ofrecer una película en la plaza principal de Aiguá. La única sala de cine que tenía este pueblo cerró hace muchos años, así que la atención ante esta sorprendente pantalla inflable es grande. Los vecinos comienzan a recuperar un espacio público abandonado durante buena parte del día. Ecocinema revitaliza así la interacción entre pobladores y enriquece la oferta cultural de la localidad.
Acá esta noche Ecocinema proyectará una película de Federico Lemos, uno de los cofundadores del proyecto, y acá podremos ver el impacto que esta ingeniosa iniciativa tiene en este ahora prácticamente desierto espacio público. Para Ecocinema hay una premisa innegociable. Todas sus actividades, ya sean talleres o proyecciones, deben ser gratuitas. La población local nunca paga por ellas. Los emprendedores acuden a empresas, fundaciones y administraciones públicas en busca de donaciones económicas o de cualquier otro tipo de apoyo que ayude a financiar la iniciativa. Y el público local, ya sea infantil o adulto, agradece su presencia. Y que venga esto está muy bien, está muy bien porque más que nada nos juntamos. Claro. Es una excusa más para juntarnos, saludarnos, vernos las caras. Me gusta mucho como el enfoque de la recreación, que para los niños hoy de mañana estuvieron con los talleres y eso, y me acerqué un poco y me parece muy linda la manera, ¿no? Bien, me parece bárbaro, sí, es una forma de reunir los chiquilines y de que tengan algún entretenimiento sano. Pero Ecocinema es más que una simple plataforma educativa y cultural. Se ha convertido en un dinamizador del sector audiovisual que produce sus propias películas y que, como red de distribución alternativa con 1 millón de espectadores anuales, compra derechos a directores de la región. En realidad también nuestro objetivo cuando comenzamos a crecer era buscar, ya era más del lado del mostrador de productor, buscar una ventana de exhibición alternativa para las producciones independientes, de las cuales nosotros formamos parte. Cómo podíamos que las películas llegaran directamente al público, sumando a un estreno en sala comercial de cine o sin entrar en salas comercial de cine. Entonces lo que buscamos siempre es promocionar el cine de cada país en cada lugar que estamos. ¿Cuál es el impacto de Ecocinema en el sector audiovisual uruguayo en cifras? Te podría decir que es una cifra que ha ido cambiando y ha ido aumentando en los últimos años, pero hoy podríamos establecer una cifra cercana al $500,000, $500,000 en lo que se refiere a generación de contenidos propios y también volcar algo del sector en la compra de contenido. Para hablar del impacto de Ecocinema en el sector audiovisual uruguayo, acudimos al Senado de la República. Aquí nos espera Gustavo Buquet, economista, especialista en industrias culturales y actualmente asesor de una senadora del gobernante Frente Amplio. Con él hablamos del llamado milagro económico que ha traído consigo un emprendimiento como Ecocinema. Cuando llega Ecocinema o efectos... Has calificado de tímidas las políticas públicas de apoyo al fomento de la industria audiovisual uruguaya. Pongámoslo en cifras. En política audiovisual, el Instituto Nacional de Cine, o sea, la política a nivel nacional de cine, cuenta con $1,5 millones anuales para apoyar películas. Nosotros sabemos, si manejamos las cifras europeas, ¿no?, que ustedes saben perfectamente, una película media en Europa cuesta 3 millones o 4 millones de euros. Si a eso le sumamos la política del gobierno departamental de Montevideo, bueno, llegamos a los $2 millones, $2,5 millones, pero que estamos hablando de esa cifra. ¿Consideras que $500 millones en derechos comprados por Ecocinema es casi un milagro del emprendimiento? Es un milagro porque son cifras a los efectos de lo que pueden vender los productores uruguayos, sus películas, muy importantes. Estamos hablando de que un emprendimiento de estas características contribuya con un 25 o un 20% adicional, es sí, realmente muy importante, ¿no? El sol como fuente de energía, pero también como herramienta educativa y cultural, como palanca de cambio social y como una forma alternativa de crear empleos directos e indirectos. Ecocinema demuestra que otro tipo de economía sostenible e inclusiva sí es posible. Un emprendimiento que abre perspectivas y permite imaginar nuevos futuros para la región. Y con esta privilegiada vista sobre Montevideo acabamos nuestro viaje a través de Uruguay, un país que tiene en Ecocinema un ejemplo de emprendimiento empresarial de carácter social, sostenible y que fomenta la democratización del acceso a la cultura. Ecocinema muestra cómo las energías renovables no solo sirven para cuidar el medio ambiente, sino también para dinamizar la economía. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Economía Creativa.
Hola Yuri, me da mucho gusto saludarte nuevamente en este viernes. Y además de Elon Musk, otros líderes empresariales de los Estados Unidos expresaron su rechazo a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en un artículo que se acaba de publicar en el Washington Post, se cuenta cómo Ivanka Trump hizo mucho cabildeo para que los líderes del sector privado allá en los Estados Unidos le llamaran a Donald Trump y le dijeran no te salgas. Sin embargo, ya sabemos el resultado, insistió. Bob Iger, por ejemplo, el CEO de Disney, abandonó el Consejo de Asesores de Negocios de la Casa Blanca, al igual que Elon Musk. Tim Cook se mostró muy contrariado, estuvo haciendo llamadas hasta el martes con Donald Trump. Es la empresa más valiosa del mundo, $800,000 millones. Sin embargo, no lo logró convencer. Lo mismo que Sundar Pichai, el CEO de Google. Mark Zuckerberg también evidentemente expresó su decepción y falta de compromiso. Sin embargo, todas estas empresas han dicho que se mantienen comprometidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Amazon hizo lo propio, Jeffrey Immelt obviamente de General Electric, e incluso el banquero Blank Finstein, el de Goldman Sachs, que ha sido tan cuestionado por el asunto de Venezuela, porque les compró bonos del hambre. Bueno, pues incluso él nunca había tuiteado, Yuri, y ahora aprovechó esta coyuntura para tuitear. Imagínate el nivel de indignación a un banquero de inversión. Por otro lado, y en otros temas, la economía mexicana sigue dando señales de buena salud, como lo demuestran las ventas de automóviles nuevos. En los primeros 5 meses del año se vendieron 615,000 vehículos nuevos, lo que significa un aumento de 4.8% en comparación anual. La empresa que más vendió fue Nissan, que tuvo un crecimiento de 3.5%. El segundo lugar de participación de mercado lo tiene General Motors, sin embargo, vendió 3.3% menos, y Volkswagen es la tercera más importante, pero también tuvo una caída de 2.6%. Datos interesantes. Por otro lado, se dio a conocer que en Estados Unidos tuvo en mayo su nivel de desempleo más bajo en los últimos 16 años. Estamos hablando de 4.3%. Sin embargo, el dato decepcionó porque únicamente se crearon 138,000 puestos de trabajo no agrícolas, lo que implica el menor ritmo de generación de empleo de los últimos 12 meses, que había promediado 180,000. Así que, pues, datos complicados los que se dan en los Estados Unidos, buenos datos en México. Por cierto, el dólar se vende arribita de los 19 pesos en este cierre de semana, Yuri. Uy, sí, había arribita. estado por abajito, Sí. abajito, y ahora por arribita, pero esas barreras psicológicas que no nos gustan. Gracias, Exacto. mi querido Gracias, Yuri. Rodrigo, te veo al ratito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Saludos y bienvenidos. Esta semana Business Planet se ha trasladado hasta Gozo, la segunda isla del archipiélago maltés. Desde aquí les hablaremos de cómo acceder a la financiación de la UE para las pymes y en particular a una herramienta denominada la Iniciativa PYME. Marc, su trabajo es hacer de enlace entre los bancos de La Valeta y Bruselas. Explíquenos cómo funciona. El Banco de Valeta ha desarrollado una sólida colaboración con el Fondo Europeo. Permite facilitar el acceso a la financiación para las pymes maltesas. ¿Cómo? Mediante la provisión de garantías de la Unión Europea en los préstamos comerciales que ofrecemos. Vemos un ejemplo en concreto aquí en la isla de Gozo. Nos encontramos en una de las pymes más innovadoras de la isla. Aquí se fabrican ventanas de aluminio y PVC. El producto cumple estrictamente con la normativa medioambiental europea y las máquinas utilizadas son de gran calidad. Gracias a un préstamo que Marc ha conseguido para su banco, cuyo destino son las pymes. La garantía bancaria para este préstamo se obtiene a su vez a través de la iniciativa PYME. Margie, ¿por qué es importante para su negocio contar con esta garantía? Fue muy significativo, el elemento clave para acceder a la financiación y agilizar todo el proceso, de verdad. Hoy la compañía factura sus ventanas no solo en las islas de Malta, sino en toda Europa. Nuevos mercados, nuevos clientes y también más puestos de trabajo para la isla de Gozo. En la actualidad la plantilla se compone de 50 empleados, que esperemos se dupliquen para el año 2018.
Por lo que se ve, este tipo de préstamos con aval europeo son vitales para una comunidad pequeña como Gozo. Sí, por supuesto. Mejorar el acceso a la financiación de las pymes de Gozo garantiza el arranque de muchas empresas y la sostenibilidad futura de la isla. La iniciativa PYME es un sistema que ya funciona en 4 países europeos. Aquí, en Malta, en España, Finlandia y Bulgaria. Pero esta herramienta con garantías bancarias podría extenderse a otros países de la UE. Por otra parte, hay otros tipos de financiación de la Unión Europea para las pymes, como por ejemplo a través de préstamos, las microfinanzas o el capital riesgo. Mark, imaginemos que soy un empresario. ¿Cómo me puedo beneficiar de este tipo de sistema de financiación de la UE? El primer punto es encontrar un intermediario financiero local en tu país, como por ejemplo un banco. Y yo diría que el segundo punto es presentar un sólido plan de negocios. Muchas gracias, Mark. Más información en nuestra página de Business Planet y nuestras redes sociales. Hasta pronto. Actores y figuras públicas como Leonardo DiCaprio, la escritora J.K. Rowling y el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, también se manifestaron. One man cannot destroy our progress. One man can't stop our clean energy revolution. And one man can't go back in time. Only I can do that. So please, Mr. President, choose the future. Aparecer juntos ante la cámara, de ninguna manera, pero más tarde dieron su consentimiento. María Soloveitchik de Israel y Charlie Chawan de Líbano. Como ciudadano libanés no tengo permitido hablar con israelíes. Se considera comunicarse con el enemigo. Su enemiga tiene 25 años y comparte laboratorio. En mi caso, creo que no tendría problemas por parte israelí. Pero para Charlie podría ser peligroso porque su familia vive en Líbano. Su nueva patria común es San Francisco. El conflicto entre la milicia libanesa de Hezbollah y el Estado de Israel queda muy lejos. Fundaron una empresa de biotecnología y desarrollan un medicamento para frenar la reproducción de células cancerígenas especialmente agresivas como las que afectan al hígado. Se trata de tipos de cáncer muy difíciles. La gente afectada suele morir al cabo de 5 u 8 meses y actualmente no existe terapia. El libanés y la israelí poseen también el pasaporte canadiense. Todo comenzó durante su carrera universitaria y el doctorado en la Universidad de Toronto. Una vez, como a las 9 o 10 de la noche, ella llegó a mi laboratorio. Tenía la tele encendida y emitían un discurso del líder de Hezbollah. Siempre que escuchamos algo parecido como mata a los judíos, pensaba que no sería nada divertido trabajar enfrente de la oficina de este chico. Y actualmente tampoco siempre es divertido. Tienen que lograr avances con el medicamento para que los inversionistas sigan aportando fondos. También podrían haber instalado su sede en el prestigioso Instituto Weizmann de Tel Aviv, pero eso hubiera sido imposible para Charlie. Un civil libanés que cruza la frontera es visto como alguien que recibe la protección del Estado de Israel, y eso es algo que está prohibido. Existen leyes que lo prohíben y que fueron estipuladas en el Líbano en los años 60 o 70. ¿Y a ellos mismos no les afecta esa prolongada enemistad entre sus países? Si quieres saber si nuestra relación se vería afectada en cierto momento, creo que podría suceder si vuelve a estallar la guerra entre el sur del Líbano e Israel. Quizá no se hundiría la empresa, pero creo que sí me sentiría afectado. Afortunadamente, ahora todo gira en torno a los estudios clínicos y la nueva patente. No quieren que el largo conflicto entre sus países frene su proyecto. Si todo el dinero que se destina a armamento en Oriente Medio se invirtiera en ciencia e innovación, sería fantástico y beneficiaría a todo el mundo.
Y fue por ello por lo que aceptaron esta entrevista juntos, pues como científicos confían en la sensatez del género humano. Es muy difícil ser dueño de una mascota en India, pues se enfrentan múltiples desafíos en la vida diaria, desde encontrar un médico veterinario hasta el traslado de los animales, y las opciones son muy pocas. Sin embargo, un taxi ha decidido facilitar la movilidad de las personas que viajan con sus animales. Lakshmi Arwal, estudiante de contabilidad, recibe cientos de llamadas desde que un medio local dio a conocer su servicio de taxi mascota el mes pasado. Sin embargo, por falta de fondos no puede atender a todos los llamados. Para poder cubrir la vasta zona de Mumbai y sus suburbios, Lakshmi tendría que comprar más taxis, pero por el momento solo es un sueño. Buscaré los fondos porque hay una gran demanda y es para viajes muy cortos. Las personas quieren llevar a sus mascotas al veterinario. Por ejemplo, haré un viaje muy corto a Borivali y hay otra reserva en Pambel para un viaje muy corto. Entonces no es posible que vaya de un lugar a otro. Pero si tenemos más taxis, podemos mantener un taxi en un área en particular como en Navi Mumbai, un taxi en la línea occidental, uno en el sur de Mumbai. Así que en realidad estamos buscando más oportunidades y si las tenemos, nos gustaría expandir este negocio. Lakshmi, rescatista de animales de corazón, compró un taxi turístico el año pasado y cuando le fue negado el acceso a un taxi por querer viajar con su mascota, decidió abrir su propio negocio que espera poder extender incluso fuera de la ciudad. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua. El dólar estadounidense se está beneficiando de ese periodo turbulento y la posibilidad de un aumento de la tasa de la Fed debe apoyar aún más la moneda. Angela Merkel indicó que la Unión Europea y Estados Unidos están siguiendo direcciones diferentes bajo la administración de Trump. ¿Qué beneficios podrían perderse con el fin de esa relación? Bueno, yo no creo que se trata solo de la relación entre Estados Unidos y Europa, sino también de la relación entre Estados Unidos, Canadá, Alemania y el Reino Unido. Es casi como si Estados Unidos se estuviese alejando de todos los países del Grupo 7. Especialmente ahora que ciertos grupos están tratando de perturbar la paz en esos grandes países, es muy importante mantener un sentido de fuerte unidad entre ellos. Cuando no hay unidad y cooperación en asuntos importantes, como por ejemplo el comercio o cambio climático, se crean potenciales puertas para que esos grupos se ataquen. Además, es cierto que cuando el grupo no está unido, todo el grupo corre riesgos. Es como si ese fuese un punto débil del grupo que representa cerca de un tercio del PIB mundial. Yo no diría que esa relación se está acabando, pues su estado actual se debe a la postura del nuevo presidente de Estados Unidos, que es muy diferente a la de los presidentes anteriores, y nadie sabe cómo va a ser la próxima administración. La economía estadounidense creció 1,2% durante los 3 primeros meses de este año. ¿Qué factores contribuyeron a ese rápido ritmo de crecimiento? 1,2% fue una tasa de crecimiento inesperada, en comparación con las estimaciones iniciales de 0,7%. Hubo soporte en casi todas las áreas de la economía, incluyendo los gastos del consumidor y las inversiones empresariales. Los gastos del gobierno también fueron menos negativos y el crecimiento de las importaciones también fue más lento de lo esperado. Sin embargo, es importante recordar que en general el primer trimestre aún fue muy débil a pesar de esa mejora. Podemos incluso culpar a varios factores estacionales, pero los gastos personales tuvieron una pausa tras 3 fuertes trimestres consecutivos. Por lo tanto, necesitaremos gastos más fuertes y más inversiones empresariales durante el resto del año. Además, la Fed consideró la debilidad del primer trimestre como transitoria y nuestra expectativa aún es de un aumento de la tasa de interés en junio. El dólar se mantuvo fuerte frente a varias monedas tras la prueba de misiles de Corea del Norte. ¿Cómo la moneda rompió los bajos niveles anteriores? Yo no diría de qué se trata de la fuerza del dólar. Algunas de las otras monedas han estado más débiles, lo que ayudó al dólar a romper esos mínimos. La libra, por ejemplo, fue perjudicada por el ataque terrorista en Manchester, por la caída en el liderazgo de la primera ministra Theresa May en las encuestas
y por algunos datos económicos más débiles. El euro sigue siendo perjudicado por la continua postura cautelosa del BCE. El dólar canadiense sufrió el impacto de los decepcionantes recortes de producción de la OPEP que no atendieron a las expectativas. En ese sentido, creo que ese es otro caso de debilidad de las otras monedas, pero obviamente el dólar estadounidense todavía se está beneficiando de ese periodo turbulento y la posibilidad de un aumento de la tasa de la Fed debe apoyar aún más esa moneda. Jennifer, gracias por su participación. Sigan conectados y hasta luego. Lo más importante es ver si las actas de la Fed indicarán la continuación del ciclo de aumento. Stuart Alshaw, BMI Research. Ya Trump hizo su primer viaje al extranjero. ¿Cuál será el mayor impacto de este para corto plazo? Creo que quizás el factor más importante será la Fed, ya que es muy probable que veremos el próximo aumento de las tasas de interés el 14 de junio. Tal vez eso sea muy significativo para el mercado. Pero lo más importante será ver si las actas de la Fed indicarán la continuación del ciclo de aumento. Si la confianza en la Fed es muy alcista y están para aumentar las tasas de interés, entonces eso puede causar una presión al alza para el dólar estadounidense. Creo que el factor más importante a considerar serán las expectativas de las tasas de interés. Lo interesante es que durante las últimas semanas pudimos ver grandes acumulaciones en apuestas especulativas que nacen en menores tasas de interés a largo plazo. Por lo tanto, pensamos que eso tal vez podría ser un indicador contrario para sugerir que las tasas a largo plazo comiencen a subir, lo que sería optimista para el dólar estadounidense. En este momento, consideramos los factores mencionados. Los precios al productor de Singapur siguen al alza por sexto mes consecutivo. Sin embargo, ese fue el mes más débil desde noviembre de 2016. ¿Qué efecto podría tener eso en el para mediano plazo? En realidad, no creo que Singapur tiene problemas en la inflación. Creo que debido a las fuertes cuentas externas y a la posición fiscal, la inflación potencialmente es buena. Por lo tanto, cualquier aumento de la inflación que tengamos probablemente será temporal. No creo que eso tendrá un gran impacto. De hecho, nuestra previsión para la inflación de Singapur es considerablemente inferior a la de Estados Unidos. A pesar del hecho de que sus tasas de interés están en el mismo nivel, la situación para el dólar de Singapur es más positiva porque eso significa que pronto las tasas de interés serán mayores. En realidad, no pensamos que el aumento de la inflación va a ser negativo para el dólar de Singapur. En la reunión bianual en abril, la autoridad monetaria de Singapur mantuvo pendiente su política del dólar. ¿Qué rendimiento del dólar de Singapur y par podemos esperar a largo plazo? Creo que el Banco de Singapur probablemente mantendrá la situación actual de la política monetaria pendiente. En cualquier caso, no tenemos una tendencia fuerte para eso. Pero hay algunos factores que no serán compatibles con el dólar de Singapur a largo plazo. El primer hecho es que el yuan chino recientemente comenzó a fortalecerse tras varios años de debilidad. Nuestra previsión para el yuan chino es al alza durante muchos años y recientemente adoptamos una visión más constructiva. Por otra parte, considerando el hecho de que Singapur negocia mucho con China y el yuan chino forma una gran parte de la canasta de cambio del dólar de Singapur, el yuan más fuerte será positivo para el dólar de Singapur. Con Malasia exactamente ocurre la misma historia porque ese es el país con el que Singapur está negociando mucho. El ringgit malayo está fortaleciéndose considerablemente y para el mismo existen panoramas bastante optimistas, teniendo en cuenta que con la ayuda de ambos principales socios comerciales de Singapur veremos la apreciación de la moneda y eso tal vez proporcione un fortalecimiento favorable para el dólar de Singapur. Nuestra previsión a largo plazo es un fortalecimiento gradual.
Stuart, muchas gracias por su predicción. Les habló Jack Everett y volveremos pronto con la próxima previsión de monedas. Aunque la mayoría de los traders están seguros de un aumento de las tasas de interés este mes, ellos no están convencidos de que habrá más aumento este año. Rachel Bex informa a Global Market. La economía estadounidense se desaceleró considerablemente en el primer trimestre de 2017 y aún no hay señales de que veremos una recuperación en el segundo trimestre. ¿Cree que eso hará que la Fed repita sobre un aumento de la tasa en junio? El crecimiento del PIB ciertamente ha sido decepcionante, pero el escenario general sigue siendo bastante firme y la economía estadounidense recientemente ha mostrado señales de que está dejando atrás el lento inicio de año. Los gastos de los consumidores publicados el martes crecieron al ritmo más rápido del año en abril. Además, considerando los comentarios que hemos escuchado en las últimas semanas, la mayoría de los miembros de la FED parece que están a favor de un aumento de la tasa en junio y por el momento el mercado está anticipando una probabilidad de cerca del 76% para un aumento. Un aumento de la tasa de fondos de la FED de 1% o 1,25% representaría el 50% del que muchos ven como normal para una tasa de crecimiento de 2%. El miembro votante de la FED, William, recientemente admitió que una economía con previsión de crecimiento de un poco menos de 2% lidiaría bien con un aumento de la tasa de interés. Por lo tanto, la probabilidad de un aumento en junio todavía parece bastante alta. Sin embargo, permanece la incertidumbre con respecto al panorama. Aunque la mayoría de los traders están seguros de un aumento de la tasa de interés este mes, no están convencidos de que habrá más aumentos este año. El dólar permanece bajo presión en el mercado de cambio y los traders siguen vendiendo la moneda frente a las otras principales monedas a pesar de las macroestadísticas positivas. ¿Cuál es su previsión del par euro-dólar a mediano plazo? El estado actual del dólar estadounidense probablemente es más una reacción a la especulación de que tal vez no haya más aumentos de la tasa de la Fed después de junio, al menos no al ritmo anteriormente esperado. Por otra parte, Brainard expresó su preocupación por la inflación, que podría hacerla repensar sobre la trayectoria de la política monetaria en el futuro. Al mismo tiempo, también tuvimos cifras muy decepcionantes de la zona euro y de Alemania, lo que sugiere que cualquier cambio de la actual postura del Banco Central Europeo sería prematura. Además de todo eso, hay mucha especulación con respecto a la reunión de junio del Banco Central Europeo y a la reducción de la compra de activos. Pero nosotros preferimos oír a Mario Draghi en el momento. Él se ha mostrado muy confiado de que va a mantener su postura blanda. Los indicadores de crecimiento positivos de la zona euro sugieren que los riesgos están más equilibrados, pero la postura acomodaticia relacionada con la inflación parece permanecer firme. Por lo tanto, no esperamos ningún cambio en la posición del Banco Central Europeo este mes y, consecuentemente, el euro debe seguir débil. ¿Qué factores con potencial para influenciar el par los traders deberían monitorear de cerca? Vamos a monitorear una combinación de factores como el cambio en los diferenciales de rendimiento y los desdoblamientos políticos en Europa y Estados Unidos. En primer lugar, los jugadores se concentrarán en la decisión del BCE en junio en busca de señales de una reducción de las compras de activos o cualquier comentario al respecto. En términos de Estados Unidos, tendremos un periodo intenso de monitoreo de datos de crecimiento y de las expectativas para la inflación y de señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria. Finalmente, noticias sobre el actual escenario político de Estados Unidos también serán monitoreadas atentamente. Una reducción de la compra de activos por el BCE será más probable a final de año. Rachel, muchas gracias por su previsión del par euro-dólar. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y previsiones de los mercados de Forex. Adiós. Buenos días. En el programa de hoy vamos a hablar de los mercados de valores que parecen agotados en este momento y también empezaremos a cubrir el Bitcoin que está pasando por una fuerte explosión.
Vamos a empezar con el S&P 500 analizando este gráfico semanal en nuestra plataforma FinGraphs, que nos da un panorama para los próximos trimestres. Como podemos ver, todavía estamos en una tendencia al alza, pero ya alcanzamos nuestras metas, señalando cansancio por delante. Además, los sobres se están tocando y el índice de riesgo ha estado en territorio de sobrecompra, pero probablemente ya alcanzó una cima que creemos que es un intermediario y que podría llevarnos a una consolidación en el verano. Sin embargo, el S&P 500 podría acelerar de nuevo durante la segunda mitad del año. En el gráfico diario que nos da un panorama para los próximos meses, el S&P 500 también ya alcanzó sus metas. Los sobres se están tocando y estamos en territorio de sobrecompra. Aquí también creemos que la situación de riesgo-recompensa se extiende y podemos esperar algún tipo de consolidación en junio. En el gráfico intradiario, que también está extendido, las metas se alcanzaron. Es posible que veamos un último movimiento aquí, pero él no podría ir muy lejos, posiblemente hasta la banda superior de nuestras metas en dirección a los niveles 2.430 o 2.435. El índice de riesgo ya está en territorio de sobrecompra y la situación de riesgo-recompensa también está muy extendida. Comparando los tres panoramas, el S&P 500 aún está en tendencia al alza, pero la situación de riesgo-recompensa ya fue alcanzada. Por lo tanto, podemos esperar una corrección intermedia o una consolidación en junio. La situación en Europa se parece, pero un poco diferente. En este gráfico semanal podemos ver que el Eurostock 600 todavía está subiendo y tiene más potencial que en Estados Unidos, pudiendo llegar a 436. El índice de riesgo aún está muy por debajo, señalando que probablemente hay más espacio para aumento. Dicho eso, los sobres se están tocando, así que aquí también podemos esperar alguna consolidación. Además de eso, estamos muy cerca del nivel de resistencia de los máximos de 2015, lo que podría colocar alguna presión sobre los precios a corto plazo. En el gráfico diario podemos ver que el fuerte movimiento que dura desde el final del año pasado nos trajo nuestras metas, que son muy extendidas. Por lo tanto, probablemente estamos cerca de un agotamiento. El índice de riesgo está en territorio de sobrecompra y aquí también esperamos alguna consolidación en junio. En el gráfico intradiario llegamos a un buen máximo hace unos 10 días. Estamos en consolidación y podríamos alcanzar un mínimo intermedio y ver una ligera recuperación esta semana, pero en general las metas ya fueron alcanzadas. En resumen, resumiendo, la tendencia en Europa también es al alza con un poco más de potencial a largo plazo, pero la situación ya está extendida en el gráfico diario que nos llevará a una consolidación en junio. El euro ha apoyado mucho ese aumento en Europa y como podemos ver en este gráfico semanal, el índice de riesgo está en territorio sobrevendido. Los sobres se están tocando y nuestras metas se alcanzaron. Desde entonces el euro comenzó a corregir hacia arriba y en este momento está en un movimiento al alza impulsivo que podría llevar el par euro-dólar hasta el nivel 1,14 en las próximas semanas. Dicho eso, el índice de riesgo está sobrecomprado. En el gráfico intradiario también alcanzamos nuestras metas y entramos a territorio sobrecomprado. En este momento, estamos en una consolidación lateral que podría durar unos días más. Resumiendo los tres panoramas, estamos revirtiendo a largo plazo y en tendencia al alza a medio plazo, con un poco de consolidación en el medio. Y pasando a los activos defensivos que normalmente salen bien en este tipo de ambiente, vamos a echar un vistazo al oro. En el gráfico semanal, el oro está formando una base. Ya estuvimos en territorio de sobreventa a finales del año pasado y a principios de este año, las metas se alcanzaron prácticamente y al igual que el oro está tratando de revertirse hacia arriba frente al dólar. El gráfico diario es más prometedor. Tuvimos un primer movimiento al alza y la tendencia podría llevarnos hasta el nivel 1360 y posiblemente por encima de 1400. Además de eso, parece que el movimiento empezó a acelerar de nuevo. En el gráfico intradiario, el movimiento está al alza. El índice de riesgo está subiendo hacia el territorio de sobrecompra. Pero en general, el oro podría subir en las próximas semanas a niveles cercanos a 1300.
Y finalmente vamos a echar un vistazo al Bitcoin, que tuvo un movimiento impresionante. En este gráfico diario podemos ver que el índice de riesgo está en territorio de sobrecompra y los niveles más extendidos de nuestras dos metas fueron alcanzados y superados la semana pasada. En los gráficos semanales e intradiarios nosotros también calculamos una exageración parecida. Por lo tanto, ese es un movimiento muy extendido y para quien está familiarizado con la teoría de las ondas de Liu, podemos decir que esto está muy interesante. Podemos notar 3 ondas en el gráfico y tal como sucedió con las materias primas, la cuarta onda fue muy volátil y la quinta fue una fuerte exageración. Podemos notar una corrección ABC irregular y probablemente llegaremos a la quinta onda para cerrar el movimiento. La quinta onda normalmente está muy fuerte para las commodities. Por lo tanto, en este momento vamos a asociar el Bitcoin a las commodities. Por último, el paralelo con el oro es muy interesante cuando la commodity alcanzó una cima en 2011. Aquí también podemos ver los 3 movimientos al alza, la corrección ABC y las 5 ondas muy fuertes para terminar el movimiento. Las metas impulsivas también se alcanzaron y el índice de riesgo estaba en territorio de sobrecompra. En este sentido, nuestra expectativa es de que haya una consolidación sustancial para el Bitcoin a partir de aquí, que probablemente nos llevará de vuelta a la banda de la cuarta onda, con potencial para corrección hacia nuestros sobres en un rango entre 1000 y 1300. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. 4,3% la tasa de desempleo en Estados Unidos en mayo, es la más baja en 16 años, llegó a estar en 10% en los tiempos de la recesión. $26.22 el ingreso promedio por hora de empleos privados no agrícolas, 4 centavos de dólar más en un año, ha crecido 2,5%. Disminuyó a 62,7% la tasa de participación de la fuerza laboral, era mayor al 66% antes de la recesión. 138,000 empleos se crearon en el mes de mayo, se esperaban casi 50,000 más. 66,000 empleos fueron borrados de las cifras oficiales para los meses de marzo y abril. 810,000 empleos se han creado en lo que va de este año y desde febrero, el mes que marca el primer informe de empleo que retrata el inicio de la presidencia de Donald Trump, desde febrero se han creado 594,000 trabajos. Los sectores que en mayo lideraron la creación de puestos incluyen servicios profesionales y de negocios, cuidado de la salud, construcción, que ganó 11,000. En contraste, manufacturas perdió 1,000 empleos, el sector minorista más de 6,000 empleos. El gobierno también eliminó puestos de trabajo. Y mientras el mercado digiere los distintos números contenidos en este informe, la expectativa de que la Reserva Federal aumente su tasa de interés todavía, la expectativa del mercado, es mayor al 90%. La duda es si continuaría esos apretones monetarios el resto del año. Ya está listo y nos acompaña José Luis Daza en Nueva York para hablarnos de este informe. ¿Qué te dice a ti? ¿Cómo estás, José Luis, sobre el mercado laboral, sobre la economía estadounidense? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Mira, como decías, el informe es bastante decepcionante, no solo en términos del número de hoy, que nos reveló hoy, pero como dijiste, ajustaron hacia abajo los 2 números de empleos anteriores. Y esto lo que nos dice es que estamos en una recuperación que desde la crisis financiera ha sido muy débil. Esta es una de las recuperaciones más largas de la historia. Es la tercera recuperación más larga de la historia en términos de meses de recuperación. Pero en términos de la magnitud es una recuperación muy débil y sobre todo llaman la atención varios elementos. Número 1, la fuerza laboral cae, la gente retirándose de la fuerza laboral. Número 2, a pesar de que se crean empleos, los salarios siguen aumentando en forma muy, muy leve. Antes de la crisis financiera, los salarios crecían año en año por sobre el 3,5%, casi el 4%. Y ahora estamos creciendo al 2,5%, es decir, un poquito más que la inflación. Así que nos muestra que estamos en una situación de una economía que se ha recuperado,
en forma sostenida, en forma débil, que estamos probablemente cerca del pleno empleo. Y aquí pone en una gran encrucijada el Fed. El Fed, como decías, nos ha dicho que van a subir la tasa 2 veces más este año. Está bastante claro que la van a subir a fines de este mes una vez más, 25 puntos bases. Pero yo creo que se van a tener que replantear cuántas alzas más y si es que nos va a dar una alza más a fines de este año. 2 temas ahí. El primero, una parte que no quizá refleja este informe de manera, digamos, descriptiva, pero que existe en Estados Unidos, es que hay esta mismatch, esta falta de empleos o de trabajadores que estén calificados para una demanda de hasta 5 millones de trabajadores o de puestos que están abiertos y disponibles. Y aquí hablamos de, empleos técnicos, empleos de codificación. Esa es una. Y la otra, si la Fed no sube la tasa de interés, ¿significa que ese Trump trade y que estos planes también se empiezan a desinflar? Perfecto, 2 cosas. La primera pregunta, efectivamente hay muchos indicadores que nos muestran lo que tú dices, que hay una gran cantidad de empresas que están buscando trabajadores, pero no pueden llenar esos empleos porque no encuentran a la gente que tiene las habilidades, que tiene los currículums para llenarlos. Es decir, había gente que trabaja en ciertos sectores, ya sea la construcción, empleos, pero hoy necesitamos programadores de computadoras y no es fácil hacer esa transición. Lo curioso, Gabriela, es que no estamos, sin embargo, a pesar de que vemos que hay muchos empleos que no se llenan, no vemos un aumento fuerte en los salarios. Así que tenemos el mismatch, pero hay una incógnita. ¿Por qué no lo estamos viendo en mayores aumentos en salario? El otro punto, y es el que decías tú, se refiere al Trump trade. El Trump trade se empezó a morir en diciembre. Si ves la apreciación del dólar, llega a un pico en diciembre del año pasado y desde entonces el dólar se ha debilitado. Se ha debilitado el dólar y han bajado las tasas de interés. Lo único que se ha mantenido alto son las acciones. Las acciones siguen subiendo y no está muy claro. Mi impresión es que tiene que ver con expectativas de utilidades. Las utilidades sí han crecido en las empresas, pero el Trump trade está muerto. Y mi impresión es que el Fed va a tener mucho más restricciones y dificultad en subir las tasas de lo que ellos nos han comunicado hasta ahora. Y sobre todo porque pensando en estos planes que tenían de este masivo gasto para también inyectarle a lo que son los proyectos de infraestructura, que de ahí venía también esta presión adicional que fortalecería el dólar, por supuesto, y que entonces llevaría a esta expectativa de un alza de tasas de interés, las 3 de las que estamos hablando. El efecto que esto tiene, porque el día de hoy ya estamos hablando de un Trump trade para José Luis Daza muerto, con un dólar que está en mínimos de noviembre, del mes de noviembre, después de esa elección, a eso llegamos este viernes. Bueno, pues los mercados emergentes, una muy buena noticia en ese sentido para países como México, para Brasil, los países con empresas endeudadas que tienen importante deuda en dólares, etcétera. Exactamente. Para los mercados emergentes, estas noticias son muy positivas. Son positivas por la siguiente razón. Número 1, la economía sigue creciendo. Sigue creciendo poco, sigue creciendo levemente, pero sigue creciendo. No hay recesión en Estados Unidos que nos vaya a pegar. Pero por otra parte, el crecimiento es lo suficientemente débil que haga que el Fed no tiene que subir las tasas. Históricamente, cada vez que el Fed subía las tasas en forma agresiva, le pegaba muy duro a los países de América Latina, empezando por México, pero seguía el dominó hasta el sur del continente. Así que, desde el punto de vista de las monedas de los países emergentes, esto es una buena noticia. José Luis Daza, se me acabó el tiempo. Buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros este viernes. Muchas gracias, Gabriela. Un placer, lo mismo a ustedes. Sony lanzará en los próximos meses el sistema Toyo, un pequeño aparato con control remoto con el que el gigante nipón regresa a la industria del juguete tras más de una década de ausencia. Toyo saldrá a la venta en Japón el próximo 1 de diciembre y está previsto que su precio ronde los 20.000 yenes, unos $180, aunque por ahora no hay planes de expandirlo a nivel internacional. El sistema consiste en 2 cubos motorizados más pequeños que una caja de cerillas, controlados cada uno por un mando con forma de aro. Un simple giro de muñeca permitirá controlar la dirección de los cubos gracias a los sensores de movimiento instalados en los mandos. Los niños podrán personalizar los cubos al añadir sus propias creaciones de papel u otros materiales ligeros encima y hacer, por ejemplo, carreras o luchas de robots. Este será el primer juguete de la empresa matriz en 13 años, ya que su popular consola PlayStation se distribuye a través de su filial Sony Interactive Entertainment.
Sony, conocida por haber desarrollado juguetes tan populares como el sistema de audio Mi Primer Sony o el perro robot Aibo, abandonó el sector en 2004, año en el que dejó de fabricar el juego para aprender idiomas The Talking Card. Tokio cierra por encima de los 20.000 puntos por primera vez en año y medio. El parque Tokiota estuvo impulsado por la debilidad del yen y por el avance en la víspera de Wall Street, tras los indicadores positivos sobre la economía estadounidense. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró este viernes con un avance de 317,25 puntos, un 1,6% y quedó en los 20.177,28 enteros, un nivel que no se veía desde el 1 de diciembre de 2015, cuando cerró en 20.012,40 unidades. El segundo indicador, el Topix, que agrupa los valores de la primera sección, subió 26,06 puntos, un 1,64%, hasta las 1.612,20 unidades. Desde la apertura, el Nikkei mostró una clara tendencia al alza y a los primeros 15 minutos de sesión ya ganaba cerca de 200 puntos, casi un 1%, y superaba la barrera psicológica de los 20.000 puntos. Esta alza fue propiciada por las marcas históricas cosechadas en la víspera por la plaza neoyorquina en sus tres principales referencias. Estos indicadores favorecieron la confianza sobre el crecimiento de la primera economía mundial y dieron el empujón definitivo al Nikkei para superar los 20.000 puntos tras 2 semanas en los que ha rozado este techo gracias a la debilidad del yen, tendencia que favorece al músculo exportador nipón.